Hola, muy buenos días. Llegamos al Ecuador de la presente semana, hoy miércoles 21 de noviembre de 2012. Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices a las 5 horas y 52 minutos GMT. Vamos con el calendario económico. Como siempre, le echamos un vistazo a los datos macro más importantes que nos vamos a encontrar a lo largo de la jornada. A las 7 GMT desde Suiza conoceremos el boletín mensual de estadística perteneciente al mes de noviembre. 9:30 desde el Reino Unido, las minutas del Banco Central de Inglaterra de la última reunión que mantuvieron. 9:30 también desde el Reino Unido, préstamos netos al sector público pertenecientes al mes de octubre. Vamos a tener una subasta de bonos alemanes a 10 años sin horario definido. En preapertura americana, 13:30 peticiones semanales de subsidio por desempleo. 13:58 PMI manufacturero, previsión para el mes de noviembre también desde Estados Unidos. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, perteneciente al mes de noviembre, previsión para noviembre, se publicará a las 14:55 desde Estados Unidos, y el último dato macro importante también desde Estados Unidos a las 15, indicadores principales pertenecientes al mes de octubre. Bueno, vamos a ver porque tenemos movimientos importantes esta mañana ya en el euro dólar. Vemos cómo la cotización del par retrocede con fuerza después de haber estado durante 2 jornadas consecutivas chocando en la resistencia clave con gestión de mediano plazo del 1,2820. Esta madrugada se nos ha precipitado a la baja del precio de apertura, esta doble barrera entre el 1,2820 y el precio de apertura de jornada 1,2814 va a ser clave para la operativa del par en la presente jornada. Franja de 6 puntos, zona muerta inoperable. De momento mantiene movimiento bajista. Como comentábamos, ha pasado el primer soporte intermedio con muchísima fuerza, que lo tenemos en el 1,2785, y desde hace un par de horas pelea por no perder el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2760. Ha chocado con un soporte de categoría intermedia que tenemos en el 1,2735, nivel que de momento lo está respetando. Este movimiento bajista parece ser debido a que la reunión del Eurogrupo no ha llegado a ningún acuerdo con respecto a la deuda griega esta madrugada, y de ahí que el euro se nos haya precipitado a estos niveles. De momento, y como comentamos, el 1,2735, soporte de categoría intermedia, ejerce como tal a estas horas de la mañana. Quebrado el 1,2735, ya nos topamos con el principal nivel de soporte. Sigue siendo el muro de contención que tenemos en el 1,2696 con gestión de largo plazo. Quebrado el mismo, nos vamos a encontrar con otro soporte intermedio, 1,2666. Desde ahí llegaríamos a una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente soporte en el 1,2636. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en el 1,2601, prácticamente en el nivel psicológico del 1,26, y el último soporte con gestión de mediano plazo 1,2565, casi a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue remontar al alza el recorrido bajista que hemos tenido durante la sesión asiática, si consiguiera un quiebre efectivo del 1,2760, es la primera resistencia inmediata a batir. Si lo consigue, vamos a buscar un nivel intermedio que actuaría como siguiente resistencia, 1,2785. Desde ahí a la principal resistencia para el día de hoy, con gestión de mediano plazo, precio de apertura de jornada y línea de tendencia bajista de corto. Vamos a delimitar toda ella zona muerta inoperable, como ya lo hacíamos anteriormente. Entre el 1,2814, la línea de tendencia, el nivel de congestión de mediano del 1,2820, implacable en las últimas jornadas para no dejar evolucionar a la cotización del par, y la línea de tendencia bajista de corto plazo, es decir, entre el 1,2814 y el 1,2835 no vamos a introducir operaciones al mercado. La vamos a delimitar como zona muerta inoperable esta franja de 21 puntos. Tan solo un quiebre definido de esta línea de tendencia bajista de corto en el 1,2835 nos llevaría a la siguiente barrera de resistencia, línea de tendencia alcista de largo plazo desde el año 2001, implacable también, no dejando evolucionar al alza la cotización del par, 1,2878. Desde ahí vamos a buscar el 1,2911 con gestión de mediano largo
El precio de apertura anual en el 1,2936 actuaría como siguiente barrera importante y una última resistencia de categoría intermedia en el 1,2961, a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, ejerciendo como primera barrera de resistencia en estos momentos, 1,2760, por la parte de abajo, apoyándose perfectamente la cotización en el primer nivel intermedio, 1,2735. Vamos con el par libra-dólar. Movimiento bajista también el que mantiene la cotización del par con respecto de su punto de partida de jornada 1,5923. Se apoya en la doble barrera que tenemos delimitada en el nivel de congestión de mediano plazo del 1,5901, que además confluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo que está marcando el ritmo de operaciones las últimas jornadas en la cotización del par libra-dólar. Si consiguiera un rebote efectivo de esta doble barrera al alza, nos vamos a encontrar con la primera resistencia, precio de apertura de jornada 1,5923. Desde ahí probaríamos la congestión de mediano plazo en el 1,5960 como siguiente barrera de resistencia. Otra intermedia 1,5983, la siguiente y principal del día 1,6009 congestión de mediano plazo, y una última intermedia le colocamos en el 1,6042. Por la parte de abajo, imprescindible, la cotización del par debe de quebrar la doble barrera que tenemos formada por el nivel de congestión de mediano en el 1,5901 y la línea de tendencia alcista de mediano que confluye con el nivel de congestión. Atentos a esta doble barrera porque será clave. En caso de tener un quiebre definido, vamos a buscar un soporte intermedio en el 1,5862. Desde ahí nos llegamos a la principal barrera a batir a la baja para el día de hoy, congestión de mediano 1,5825. Otro soporte de categoría intermedia 1,5794 y desde ahí directamente a una congestión de mediano plazo en el 1,5748, a 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, nivel inmediato a vigilar 1,5901 que confluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Atentos a esta doble barrera porque será clave para la evolución del par libra-dólar. Por la parte de arriba, mientras no tengamos un quiebre definido del precio de apertura de jornada, no vamos a ver movimientos alcistas en el par en el día de hoy, 1,5923. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Movimiento bajista también el que nos mantiene la cotización del par a estas horas de la mañana en preapertura europea. Comprimimos el gráfico un poquito para verlo mejor. Desde su punto de partida de jornada vemos cómo retrocede con fuerza también la cotización de la USD. Precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,0388. Se nos ha posicionado ya por debajo del primer nivel de soporte de categoría intermedia que tenemos en el 1,0364. La primera barrera de soporte que se va a encontrar y principal del día con gestión de mediano 1,0337. Atentos a este nivel porque de tener un quiebre definido iríamos a buscar dos soportes intermedios, 1,0310 y 1,0284. Quebrado este directamente al precio de apertura anual en el 1,0223 como última barrera de soporte a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, actuando como primera barrera de resistencia, el nivel intermedio del 1,0364. Primera barrera a batir al alza, 1,0364. Desde ahí nos vamos a meter con el precio de apertura de jornada, 1,0388. La línea de tendencia alcista de corto plazo en la zona del 1,04 actuaría también como resistencia y el nivel del 1,0417 lo vamos a delimitar como principal resistencia del día. Aconsejamos no operar entre el nivel del 1,0388, precio de apertura de jornada, la línea de tendencia alcista de corto y el 1,0417. Vamos a delimitar zona muerta inoperable desde el 1,0388 hasta el 1,0417. Tan solo un quiebre definido del 1,0417, principal resistencia del día, nos llevaría a probar la última resistencia intermedia en el 1,0452, a 100 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba ejerciendo como primera resistencia 1,0364, por la parte de abajo primer soporte y principal del día con gestión de mediano 1,0337. Vamos con el euro yen.
Movimiento bajista también el que mantiene la cotización del euro-yen con respecto de su precio de apertura de jornada. Vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Precio de apertura de jornada en el euro-yen lo tenemos en los 104,73. Cotiza a la baja, como vemos, se ha posicionado incluso ya en la sesión asiática por debajo del nivel de congestión de mediano plazo de los 104,52. Atentos a este detalle y atentos al detalle, se está apoyando en un nivel de categoría intermedia en los 104,21. Va a ser la primera barrera de soporte a batir. 104,21. La siguiente barrera de soporte la encontramos en otro nivel intermedio, 103,88. Desde ahí probaríamos la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos pasa sobre los 104,43. De los 104,43 vamos directamente a la principal barrera de soporte de jornada, congestión de largo plazo, 103,17. Recuerden que es siempre muy respetado este muro de contención. De los 103,17 la cotización se precipitaría hasta un nivel de categoría intermedia en los 102,64 a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización quiere evolucionar en sentido alcista, lo primero que debe de hacer es recuperar el nivel de congestión de mediano plazo de los 104,52. Desde ahí iríamos a buscar el precio de apertura de jornada como siguiente resistencia. 104,73, la siguiente intermedia 104,97, otra de la misma categoría que la anterior la topamos en los 105,25. La congestión de mediano plazo de los 105,50 sigue siendo la principal barrera de resistencia a batir. De los 105,50 nos llegamos a dos resistencias intermedias, 105,79 y 106,13. De los 106,13 llegamos directamente a la congestión de muy largo plazo delimitada de temporalidad trimestral, 106,40 yenes por euro a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia inmediata a vigilar, 104,52. Por la parte de abajo, primer soporte que ya ha ejercido como tal en la sesión asiática, 104,21. Vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de la plata y el oro. Bueno, vemos cómo la plata en estos momentos cotiza en terreno negativo con respecto de su punto de partida de jornada. El precio de apertura para el día de hoy en la plata lo tenemos en los 33,40 dólares por onza. Como vemos, cotiza a la baja, en estos momentos se apoya en un nivel de congestión de mediano plazo de los 33,95. Si consigue desprenderse de los 33,95 a la baja, si se fijan en la imagen, nivel siempre muy respetado por la cotización de la plata. Si se desprende a la baja de los 33,95, probaríamos un nivel de congestión de mediano en los 32,57. Desde ahí iríamos a buscar otro nivel de soporte de la misma categoría que los anteriores en los 32,23, nivel que ha sido clave a mediados del mes de noviembre para sujetar a la cotización de la plata, 32,23, y desde ahí un último soporte intermedio en los 31,98. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización de la plata es quebrar al alza el precio de apertura de jornada, como comentábamos, 33,14. Primera resistencia a batir. Desde ahí vamos a buscar la siguiente, congestión de mediano plazo y principal resistencia del día, 33,40. La siguiente resistencia en un nivel intermedio, 33,80, que además vendrá ayudado por la línea de tendencia alcista de corto plazo que ya ha ejercido de resistencia en pasadas jornadas. 33,80 y desde ahí a la última resistencia y objetivo alcista para la plata, 34,06. Recuerden que este nivel está ejerciendo ya muchísima fuerza de imán sobre la cotización de la plata. Bueno, por último vamos a ver la cotización del oro, cómo circula a estas horas. También se ha posicionado ligeramente en sentido negativo con respecto de su punto de partida de jornada, que el oro lo tiene para el día de hoy en los 1726. Cotiza a la baja, primer soporte importante, el más importante del día lo vamos a encontrar en los 1712, congestión de mediano plazo, y desde ahí nos vamos al último soporte intermedio en los 1700. Además, nivel psicológico, doble barrera en los 1700. Por la parte de arriba, si la cotización del oro consigue remontar el precio de apertura de jornada, que va a ser la primera resistencia inmediata a vigilar, 1726, si consigue quebrar al alza, vamos a buscar la siguiente resistencia intermedia en los 1735.
y desde ahí directamente a la congestión de mediano plazo de los 1750, que actuará como principal barrera de resistencia de jornada. Por la parte de arriba, como comentamos, precio de apertura de jornada, primera barrera de resistencia a batir, 1726. Por la parte de abajo, primer soporte y principal del día, con gestión de mediano plazo, 1.712 dólares por onza. Bueno, pues acabamos con el análisis del día de hoy, miércoles 21 de noviembre de 2012. Muchas gracias, esperamos que les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.